Buenos días. ¿Me permite? Voy a tomar un vasito con agua nomás. Anoche fuimos a ver una película, les comparto. Ahí en ella. ¿Dónde? Se llamaba Víctor la película. ¿No la vieron anunciada? No. Creo que está ayer. Víctor, el poder de la fe. Digo, por si había duda, pues. Y si la van a ir a ver, o les doy así ¿cómo se llama? El spoiler, no el trailer. Se llama Víctor, el poder de la fe. Es un muchacho un jovencito de hecho. La escena favorita es cuando se enoja la mamá y dice, no, es que ya se compró una moto. Ya anda lleno de moretones. Y no, pues. Pero bueno, gracias a Dios, si pueden verla está bien. No sé si sea catalogada, tiene que ver ahí con una conversión pues, de este muchacho. Está en Centro Magno, y si pueden también ahí, está bien interesante. Tuvimos la oportunidad, parece que es en todas las plazas donde hay mucho joven que se cree homosexual y están dando exhibición ahí. Entonces sería muy interesante, le digo a Adriana que sería padre que fuéramos a compartir con ellos. Se coincidió Víctor con la carrera esta lésbica de ella. Bueno, sí. Entonces, continuamos. La semana pasada Rafa nos hizo bien hacer introducción de un nuevo estudio. Vamos a estar estudiando la carta de Pablo a los Filipenses. La carta de Pablo a los Filipenses, tenemos el material que está en inglés la mayor parte, pero la buena noticia es que se está trabajando en la traducción y ahorita son 7 capítulos, 7 lecciones del material, y tenemos ahorita traducidas 4, 5. Vamos creo que va como en las 5. Entonces ahorita no es que no quisiera, pero se me hicieron muy caras las copias y traigo 10 juegos, ¿sí? Entonces pasamos uno por familia del capítulo 1. ¿Cuánto? 1, 2, 3, les paso uno por familia, ¿no? Sí. 3, 4, espérame. Yo creo que por ahí ahorita les... Sí, por favor. ¿Dónde? Lo que pasa es que la próxima semana esperamos, si apuran al traductor, al equipo de traducción, yo creo que para la próxima semana ya está listo y vamos a poder encuadernarlo. ¿Sí? Y ya entonces ya vemos con Mari para pagar las copias y la encargolada, ¿no? Víctor, ¿Sí? Mándese. aquí en no sé si esto quiere Soriano, las copias son por Sí, no está, ahí sí. pero Ahí no sí. abren el domingo. Pero no abren el domingo y ya ves que todos para el último. Empiezan las semanas y se van a Sí. Nada más hay que apurar ahí al equipo. Yo lo estoy traduciendo, gracias a Dios, está ahí padre. Me gusta esto creo que debía haber estudiado esto de la traducción. Sí, sí se los mando. Esta es la presentación. Esta va a ser la presentación. Filipenses para creyentes en crecimiento. Vienen los créditos, lo mismo de todos los estudios. La semana pasada vimos aquí en la iglesia, parte de la doctrina,
sabemos que hemos sido salvos. Hay una parte que es la justificación, donde Dios nos hace justos, nos saca de Adán y nos ha puesto en Cristo, y eso sucede en un instante, en el momento en que creemos. No es de otra forma, no es por haber hecho nada bueno, sino que Dios nos rescata de las tinieblas y nos pone en Cristo, ¿verdad? Y somos salvos y ya tenemos vida eterna desde ese momento, y no hay nada, absolutamente nada. Vamos ahí en Romanos 8, ahorita lo leímos, no estábamos todos. Una vez que una persona ha nacido de nuevo, que ha creído en el Señor Jesús como su Salvador, la única forma de ser rescatado de las tinieblas, en Romanos 8, 38 y 39, que lo leímos al principio, antes de cantar, ¿qué podrá separarnos? Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Nada nos podrá separar. Aquí en la iglesia local tenemos la dicha de poder conocer hermanos, de ver su vida, cómo Cristo obra en sus vidas, ¿verdad? Y cómo a veces vemos hermanos, y a veces con lo que hemos aprendido a veces los vemos que andan tristes, a veces los vemos que andan muy contentos, o andamos muy tristes, o andamos contentos, así andamos, ¿no? Y ahora hemos aprendido que ese es un proceso en el cual Dios nos lleva, pero va a haber un momento donde eso se va a acabar. Y más o menos, y por ahí va el estudio de Filipenses. Hemos aprendido cómo es el andar cristiano, ¿verdad? La vida cristiana, cómo es, cómo muchas veces andamos en la carne, ¿verdad? Y algunas veces andamos en el Espíritu, ¿verdad? Entonces nuestra oración para la iglesia constantemente es que podamos abrazar ese conocimiento de lo que Dios ya hizo, ¿verdad? Y pasa otra cosa curiosa también, que muchas veces cuando andamos en la carne reaccionamos ante algo que nos dicen, algo que pasa, reaccionamos como lo que somos, ¿verdad? La parte esa de carne, y nos olvidamos de la parte que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y sucede algo, y sucede que hay reacción de la carne, y hay enemistades, y hay sentimientos, y hay alejamiento, ¿no? También por parte de a todos. Yo creo que de alguna u otra forma nos ha pasado, ¿no? Y nos va a continuar hasta que creamos las verdades que ahí están, que aquí están, de algo que ya pasó, que creamos y lo tengamos bien abrazado de la obra que Cristo ya hizo, de salvarnos y de ponernos en otra posición, de ponernos en un plano superior. En este sentido, hay un progreso hacia la madurez, que lo vimos la semana pasada, y se los voy a leer. Hay una fase donde la persona primero conoce a Dios, Dios la atrae a esa persona, ¿sí? Y esa persona es salva. Por primera vez, está en una necesidad, por alguna situación, Dios lo llama su atención de alguna forma. Esa persona reconoce a Dios y es justificado y pasa de muerte a vida. Decimos que pasa de muerte a vida porque estaba muerto por haber nacido a la luz, ¿verdad?
haber sido hecho a la imagen de Adán, y en el momento que el Señor lo rescata le da otra vez el aliento de vida, como lo hizo a Adán, le da vida al espíritu, y es una persona que se puede relacionar con Dios. Eso lo hemos visto, y aquí yo creo que casi todos, y los que no, están cordialmente invitados a unirse a un grupo de estudio que sea ahí estudiamos de la creación a Cristo. De la creación a Cristo. Si alguien no ha estudiado eso, se lo recomendamos de todo corazón. Material muy bueno que tenemos disponible y que constantemente está viendo grupos de estudio, ¿no? Y para las personas que ya lo conozcan, es un mensaje que es bueno compartir con la iglesia, la iglesia presente aquí en Guadalajara, ¿sí? Parte de lo que pretendemos o anhelamos más bien hacer con los jóvenes es eso, ahora que vengan los jóvenes de Virginia, compartir este tipo de enseñanzas aquí con la comunidad alrededor de la casa de la iglesia. Entonces la relación con Dios inicia en la fase 2, el creyente ya se da cuenta o conoce la nueva posición que tenemos en Cristo, ¿verdad? Ya fuimos justificados y ahora entendemos, es que ya vivo en el mundo, pero ahora vivo en el mundo aquí en Guadalajara, pero ahora estoy posicional estoy en un lugar, en un plano superior, ¿verdad? Tu material de estudio está interesante, pues. La fase 3 es cuando el creyente es la dependencia en el espíritu. Ahí es donde estudiamos el libro de Hechos, ¿verdad? Vemos cómo Dios obró, y si se acuerdan, el estudio de Hechos está muy bonito, que quedamos que debía ser Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo obra en el principio de la iglesia y va creciendo. Y va obrando en la vida de los creyentes, y cómo es que va naciendo la iglesia, cómo nació. En la fase 4, que estas son buenas noticias porque estamos en esta fase, ¿sí? Entonces, la iglesia, como hemos venido estudiando, ya estamos en la fase 4. Algunas veces hacíamos alguna broma, ¿no? De el nivel de espiritualidad, estamos en nivel 4. La verdad es que es importante, y es una forma muy buena de estar estudiando sistemáticamente, de manera cronológica, para ir conociendo estas verdades. En esta fase 4 es la santificación práctica, ¿sí? La vida diaria, la vida en la escuela, la vida en el trabajo, la vida en la casa, la vida con el esposo, la vida con los papás, la vida en la calle, en el tráfico, la vida que tenemos aquí en el mundo, ¿no? Eso es lo que aprendemos, cómo vivir la vida cristiana, ¿no? Hay quien piensa que la vida es cristiana, alguna vez oí que era monótona y aburrida, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, la vida cristiana es una vida de gozo, de esperanza, ¿no? En todo este mundo, ¿sí? Aquí es donde hemos estudiado Romanos. Bueno, los estudios son las cartas paulistas, y son de Romanos a Apocalipsis. Estudiamos también principios de crecimiento espiritual, o las cartas verdes. Y la cruz, la obra maestra de Dios, esa no la hemos terminado de estudiar, ¿no? ¿Sí la estudiamos? Wilson empezó. Ok. Ese sería interesante que la estudiáramos como grupo, ¿verdad? Sí.
En este tipo de... hay un orden de los estudios. Voy quitando esto. Le paso, bueno, esto se lo voy a pasar a Celia y a Pepe para que lo tuvieran. De aquí tenemos una serie de estudios que van a venir en su material, son 23. ¿Sí? Son 23 estudios y vienen en este orden: de la creación a Cristo, que sería el primero, ya estamos posicionados en Cristo, no recuerdo yo ese estudio. Hechos de los Apóstoles, ya lo estudiamos. Romanos, ya lo estudiamos. Efesios, también. Primera de Corintios, Primera de Timoteo, Tito para creyentes en crecimiento, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Apocalipsis también, es el 10, 11, Gálatas, 12, Colosenses, 13, Segunda de Corintios y 14, Filipenses. ¿Sí? Y entonces sigue la carta a los filipenses, después Filemón, Segunda de Timoteo para creyentes en crecimiento, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Hebreos, Santiago, Judas. Luego hay otro estudio que se llama el Antiguo Testamento para creyentes maduros. O sea, quién sabe si lo vayamos a llegar a ver. Como iglesia, pues, a lo mejor. ¿Mande? Sí, está muy alto, pero se llama el Antiguo Testamento para creyentes maduros. Sí. Y el último estudio de las cronológicas, estas son las cronológicas, es Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis, versículo a versículo para creyentes maduros. Yo creo que es así. Pero bueno, gracias a Dios porque podemos estudiar de esta forma. Es la mejor forma de estudiar la palabra de Dios sistemáticamente, ¿sí? Ayer que estábamos en la película, caracterizan al pastor David Wilkerson. ¿Saben quién es? Cuando era joven, o sea, sale ahí de muchacho, pues. Y en la película, ahí va un spoiler, o sea, no se comparte el evangelio, pues, como tal, ¿no? Sino que hay un cambio de una persona aparentemente, hay un cambio en su vida, pues. No se presenta el evangelio, pero bueno, está emotiva la película y está... ¿Es de la vida real? Es un caso de la vida real. Sí, esta persona, Víctor, no ese Víctor, otro Víctor, predica y anda ahí trabajando con muchachos. Abre centros de rehabilitación para personas con adicciones. Okay. Pero vemos la vida de la iglesia, solo Dios sabe quién es salvo y quién no es salvo, ¿verdad? Solo Dios sabe. Es algo que cuando estemos ya en su presencia y nos conozcamos con otros nombres y estemos ahí y a lo mejor ni sabíamos que eran creyentes, ¿no? Pero a lo mejor otros sí, otros no sabemos. Pues lo que sí es que hay un evangelio que se predica diferente, ¿no? Y lo hemos vivido y no lo hemos vivido, lo hemos visto más bien, que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Que se predica un evangelio de bienestar, ¿verdad? De prosperidad, de que Dios tiene Dios quiere que tengas éxito y cosas así. Realmente se enseña eso. Sí, no sé si han tenido oportunidad de escuchar algo de eso. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia, sabemos que es la palabra de Dios, es una autobiografía escrita por Dios acerca de Dios para conocer a Dios, ¿sí? También parte del estudio, eso que lo estoy comentando viene en el estudio en diferentes capítulos, pero también otra enseñanza que hemos aprendido es, bueno, ¿qué haría Jesús, verdad? También se predica ese evangelio. Tienes que
ser seguidor de Cristo, pues, o sea, ser imitador, ¿no? Querer Jesús. Entonces, aquí viene, alguna vez también entendimos eso, es que es el manual de instrucciones, y un servidor usaba esa ¿cómo se llama? Ilustración, ¿no? ¿Cómo quieres volar un avión si no conoces el manual? ¿Cómo quieres vivir la vida si no conoces el manual? De cierta forma, sí es cómo vivir la vida, pero no es por lo que diga aquí, o sea, sí es por lo que dice aquí, pero no es que uno siga instrucciones, sino que es, aquí hay verdades, sí, aquí hay verdades donde Dios va a ir obrando en nuestra vida, vamos a ir conociéndolo, y Él va a ser el que va a obrar a través del piloto, como dice Paco, el Espíritu Santo, ¿no? Va a ser el que va a hacer la obra. Nosotros no, está probado y comprobado que no podemos hacerlo, pues, ¿sí? Hay incluso predicaciones del Evangelio donde tú puedes, ¿sí? Todo está en tus manos, pues, ¿sí? Tú decides qué hacer, ¿sí? Y eso no es ¿cómo se llama? De lo que habla aquí la palabra de Dios. Entonces, hemos aprendido que estudiar de manera sistemática, libro por libro, empezando desde el Apocalipsis, Cada quien. empezando desde el Génesis. Alan, córtale ahí, por favor. Empezando desde el Génesis hasta Apocalipsis, es una forma que vamos a ir conociendo a Dios desde el principio, ¿sí? En mucha iglesia, o sea, hay diferentes formas de que Dios obra, o no sé, pues, pero por épocas, ¿no? Ahorita como que hay corrientes, ¿no? Doctrinas vienen, doctrinas van, doctrinas vienen, doctrinas van. La forma de ser salvo, ¿no? La cuestión de la oración, levantar la mano, pasar al frente, consagrarse. Eso no necesariamente una persona lo puede hacer, pero no necesariamente va a haber una salvación de parte de Dios, ¿sí? Entonces, en algunas iglesias también se dice, oye, ¿para qué enseñas desde Génesis? No tiene caso, lo que importa es la vida del Señor Jesús. Sí, pero como estamos en el mundo hoy día, vivimos en un mundo donde la gente no sabe de la existencia de Dios, no sabe de la existencia del pecado, no se reconoce la diferencia entre un acto y el pecado, y estamos tan acostumbrados al sincretismo, a mezclar cosas, a mezclar, pues, a lo que nos digan está bien, todo está bien, y por eso es importante conocer desde el principio de la creación, ¿verdad? Cómo Dios, en el principio, todo estaba desordenado, ¿no? La historia de Jesús empieza desde Génesis, no empieza desde el Evangelio. Ahí empieza exactamente. ¿Y por qué estudiar de esta forma cronológica y sistemática? Y creer lo que dice la Biblia aquí, desde el principio, por la autoridad de la Biblia, ¿sí? Si no tenemos sólido el cimiento, la base desde el principio de la creación, es como un cimiento que dejamos huecos de aire, una cimentación de una finca, vamos a decir, de esta casa, ¿no? Que quedaran espacios vacíos abajo, ¿verdad? Con cualquier movimiento, ¡pum!, se va a ir hundiendo, ¿no? Con el riesgo de colapsarse, ¿no? Entonces es importante tener conocimiento
de las primeras verdades, ¿verdad? Y en ese sentido es que estudiamos de forma cronológica, y en este sentido es que gracias a Dios llegamos al estudio 14 de Filipenses. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en Filipenses. Filipenses. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos. Muchas gracias, Señor, por la iglesia, por cada persona que pertenece a tu iglesia, Señor. Por cada uno de las personas, Señor, que has hecho que seamos familia espiritual, que nos pusiste en diferentes familias en la carne, Señor, pero nos has traído hacia ti y que estamos en un mismo espíritu, Señor, que podemos conocerte, que podemos relacionarnos contigo y que obras en la vida de cada uno, Señor. Gracias porque hoy, primer día de la semana, nos podemos reunir y a aprender de ti, a orar unos por otros y a compartir el pan. Muchas gracias, Señor, por la obra que tú haces en esta iglesia local, Palabra Fiel, y también por la obra que estás haciendo alrededor del mundo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos con libertad abrirla, como sabemos que en otros países como Pakistán o China no se pueden reunir, Señor, o no pueden estudiar la Biblia en lugares públicos. De verdad que gracias, Señor, porque podemos hacerlo y porque podemos al reunirnos fortalecernos en ti y como dice tu palabra, afilarnos, Señor. Hierro con hierro se aguza, Señor. Y bueno, gracias por todo lo que ahora, Señor, te pedimos dirección, que podamos aprender algo, conocerte más y que crezcamos en tu gracia también, que aumente, Señor, el amor, tu amor por los perdidos en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que aumentes tu amor por ti, Señor, y también en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer ¿Sí alcanzaron estudios? ¿No? Bueno, esperamos y oremos por esto. Hay que orar por todo, o sea, digo, que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero es importante estar orando unos por otros. Es parte de la iglesia, es parte de la madurez que tiene la iglesia, ¿verdad? Ya no somos niños. Digo, aquí nos conocemos, nos hemos conocido unos por más años, otros por menos años, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por la vida de todos y sigamos orando. Yo les pido que hasta oremos por eso, porque terminemos el manual. Filipenses capítulo 1, versículo 1, y les pido si podemos vamos a leer el capítulo, son 30 versículos. Yo creo que 10 personas que lean 3 versículos. Adelante. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros,
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, en más conciencia y en todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y reparables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Que quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a sus prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir es en la carne, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, con mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os compartéis como bendito del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, a que esté ausente, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bien intimidados por lo que se pone que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén, gracias a Dios. ¿Recuerdan en Hechos 16? En Hechos 16 se funda la iglesia. ¿Alguien quiere hacer una reseña de cómo estuvo? La fundación de la iglesia en Filipos. ¿Alguien nos quiere compartir? Sí, de lo que vimos la semana pasada, ¿alguien quisiera compartir? Liz. Decía el maestro Pepe cuando estaba en la secundaria, decía, el primero que agache los cuernos. ¿Alguien quisiera compartirnos cómo estuvo? Así una reseña de cómo estuvo la fundación de la iglesia. Pues después de que Pablo llegó allá a Filipos, Ajá. con unos acompañantes, creo que era Silas y Timoteo y Lucas, y entonces pues había puras mujeres como más devotas y como que no había hombres con los cuales echar a andar. Había el asunto de la congregación de la iglesia. Entonces
Dios permitió que a Pablo lo metieran en la cárcel y el carcelero se convirtió a Cristo y pues ya con él ya empezó la iglesia. Eso creo que es un resumen completo. Pero si alguien quiere decir más detalles, pues díganme. Ok, somos 27 mujeres y 12 hombres. ¿Aquí ahorita? Ahorita. ¿Sí? ¿Por qué? Hay que orar por eso. Que Dios, bueno, también sabemos que hay unas señoras que ¿cómo se llaman? Que están solas en la carne, que ya como Coco, Malena, ¿no? Bueno, pero de todas formas, contando niñas también, a lo mejor también hay menos niños, pero siempre las mujeres, ¿verdad? En este caso, en aquel entonces, ¿alguien quiere abundar de la historia, del resumen que hizo Salsi? ¿Por qué fueron a Filipos? Dices que así está bien. Oscar. Ahí las razones de por qué. Por una revelación, ¿no? Que un Macedonio de ayuda. Llegaron allá y se dijeron, estaban dos mujeres orando junto al río, ¿no? Sí. Y ahí Dios abrió el corazón, los oídos de Lidia y se convirtió. Y más adelante, bueno, encontraron una muchacha ahí que tenía espíritu de adivinación o algo así, y lo expulsaron de ahí. En eso pues los acusan, ¿verdad?, de que pues se les estaban haciendo perder la ganancia que tenían ahí los, no sé, los dueños de la bebida, eso no sé qué. Y entonces nos meten en la cárcel y ahí es donde en la noche estamos cantando himnos, viene un terremoto, se abren las celdas, ¿verdad? Y el carcelero pensó que se habían escapado y así iba a suicidar, y Pablo le dice, espérate, ¿no? Y ya él pide luz, le comparte el evangelio, él los lleva a su casa inclusive para curarle las heridas, y luego pues ahí empieza las primeras familias, ¿no?, de la iglesia. Y bueno, hay más historia, pero creo que... Hechos relevantes ahí en Hechos 16, en el versículo 6. Es el segundo viaje misionero. En el apunte pueden ver en la primera página, ahí está la trayectoria del primer viaje misionero. Dice ahí, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Sí? Les fue prohibido, ¿cómo se llama?, por el Espíritu Santo predicar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, por ahí está Misia, intentaron ir a Bitinia, hacia el norte, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Sí? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces bajaron a Troas, ¿sí? Ellos llevaban su ruta ya establecida y a veces pasa eso, ¿sí? Entonces, había un predicador que decía, oye, si hay que ser muy sabios en esto, pues, como parte de la vida cristiana, ¿sí?, la dependencia en el Espíritu Santo, ¿sí? Es la fase 3 que vimos del crecimiento, la dependencia en el Espíritu Santo de nosotros. Como iglesia ya tenemos las verdades, ¿no? Entonces, depender realmente de lo que nos guía Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, orando, leyendo, ¿sí?, conociendo a Dios por medio de su palabra, y también preguntando, ¿sí? ¿A quién le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar al Espíritu Santo, que eso sería como orando, pero también le podemos preguntar a personas. ¿A qué personas podemos preguntarle? A alguien que sabemos que conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Oye, voy a hacer un viaje, pido un consejo o un
negocio o algo, pues leo, oro, confío en el Espíritu, en el Dios mismo, ¿verdad? Y pido consejo también, ¿sí? Pido consejo, pero de una persona que sé que es una persona que anda, que se sabe, que conoce, que se ve que anda en el Espíritu, ¿no? O que también, digo, saben a lo que me refiero, pues. Entonces, se van y hay la importancia, ¿por qué tenían que ir a Filipos? Por atender el llamado de la revelación. Sí. ¿Qué pasó en Filipos? Resulta que Filipos está en Macedonia, y si ven ahí su mapa, y en el apunte, los que tengan el apunte, bueno, el mapa, esa parte. Hacia la izquierda de la foto. Dice en el punto, Pablo fundó bueno, vamos ahora a Filipenses 1. Antes, Sí, Pepe. hay un hecho que se me hace muy relevante. Hay una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, no dice la palabra. Lidia era de Teatira, o Teatira, no sé, algunos no se ponen de acuerdo con cómo se pronuncia, pero esa iglesia era una iglesia muy sui generis. Ahorita que decías tú que mezclaban, había un matrimonio mixto entre lo que decía Dios y lo que decía Baal. Balán. Se alquila como profeta, bueno, y ya destruye en esa doctrina a Balán. Viene Lidia de esa ciudad, en donde de esa iglesia se desprendió lo que conocemos como la iglesia romana. Entonces, con esas ideas que tenía esa iglesia, el Espíritu Santo instruye a Lidia. Ella cree, con la fe de Jesucristo, no con la fe de ella, cree en el Evangelio y forma parte de la iglesia primitiva. Entonces, como el Señor va haciendo la obra, porque paradójicamente sale de un lugar en donde para nada estaba la enseñanza, una doctrina sana. Sí. ¿No? Entonces, vemos como el Señor siempre actúa con paradojas. O sea, nunca a las personas bonitas, ¿no?, las pone ahí, sino a los que más necesitamos estar con Él. Y Dios es el que, como comenta Pepe ahorita, es el que atrae a los que van a ser salvos a la iglesia, es el que reúne a la iglesia, ¿sí? También, como decíamos hace rato, de que hay veces que se predica un evangelio diferente, también hay, de hecho en los seminarios o institutos bíblicos llevan clases de cómo formar una iglesia, ¿no? Y hay las técnicas de cómo iniciar una iglesia, ¿no? Bueno, un local, una familia ancla que tenga recursos y buscar como estrategias, pues, de mercado, ¿no?, para formar una iglesia. Y al rato viene todo lo que nace de la carne es, ¿verdad? Y al rato resulta en eso, pues, ¿sí? Y la gente se empieza a apoderar de su obra, realmente es la obra del hombre, no es la obra de Dios, y eso tiende a ¿cómo se llama?, a fracasar. Sí. Bueno, vimos que la carta a los filipenses
la escribe Pablo, ¿se acuerdan cuánto tiempo después de que aproximadamente? 10 años. ¿Sí? Cuando hace el viaje misionero, entran, llegan a Filipos, ve a las mujeres, y luego el evento de la endemoniada esta, o la mujer que adivinaba, y luego el carcelero, ¿no? El carcelero, Filipos, en Filipos dijimos que no había sinagoga, por eso iban a la orilla del río a orar en el día de reposo. Y bueno, el carcelero que se espanta porque no se van. Vemos a Pablo y a Timoteo encarcelados y cantan himnos, ¿verdad? Estaban encarcelados, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Estaban haciendo actos ilícitos, cosas que no se les permitían, ¿verdad? ¿Qué era qué? Digo, la cuestión de la divina fue algo que hicieron, pues, fue un efecto, ¿no? Pero el problema es que estaban hablando de Dios, ¿verdad? Exactamente, estaban predicando el Evangelio de Cristo Jesús, y eso, como un resultado de eso, un efecto de eso fue que salió un espíritu malo de una mujer y alguien dejó de ganar dinero, ¿no? Y eso les molestó, pues. Pero el hecho es que estaban predicando el Evangelio en un lugar donde había mucho gentil y no había sinagoga, que era generalmente donde llegaban. Escribe la carta a Pablo 10 años después, y para gloria de Dios, la iglesia estaba aparentemente, y por lo que dice esta carta del gozo, estaba establecida la iglesia. Ya hemos visto el estudio de establecer la iglesia, y es algo que como doctrina de la iglesia lo hemos aprendido, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? Uno de los propósitos de Dios es establecer la iglesia. ¿Cómo? Y es otro de los privilegios que tenemos aquí en la iglesia, de tener tantos hombres que participan, las mujeres que también, participan de manera increíble, los jóvenes que están reuniendo, que están aprendiendo, que saben mucho, pero que los viejos sabemos que necesitan aprender más, ¿verdad? Conocer más a Dios, igual que nosotros, pero ahí va, gracias a Dios, ¿sí? Tenemos una iglesia donde parece que está establecida, ¿sí? También en la fe de nuestro Señor Jesucristo, establecida en la verdad, que es la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchas iglesias de hermanos queridos que amamos, que vimos ahora, que no se han podido establecer, ¿sí? No se han podido establecer. 20 años, ¿sí? 20 años trabajando en la obra y no se ha podido establecer la iglesia. Hay que orar por ellos, ¿no? Pero también por nosotros, ¿verdad? Todavía no estamos ahí. Estamos en un proceso de madurez, pero Dios es muy bueno con la iglesia. 10 años después de haber iniciado la iglesia en Filipos, ya vimos dónde está Filipos, escribe Pablo a la iglesia de Filipos, y dice en el versículo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, ¿sí? Pablo le escribe a la iglesia, a todos los que son creyentes en nuestro Señor Jesucristo, a los salvos, ¿sí? Le escribe a la iglesia. Sabemos que la iglesia es el grupo de personas, ¿sí? Independientemente si se reúnen en un santuario, si se reúnen en una casa, como aquí, o a la orilla del río, ¿verdad?
Pero la iglesia es el grupo de personas, no es el lugar, ¿verdad? No es el edificio, dice el Señor, porque yo no habito en templo hecho de manos de hombres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo importante de establecer la iglesia es establecer a la iglesia que esté bien establecida, bien firme sobre las verdades que ya conocemos, pues, ¿sí? No establecer una iglesia pues como un local. Tenemos local, tenemos bancas, tenemos audio y tal, ya tenemos iglesia. O sea, es establecer a la iglesia, que conozcamos las verdades de nuestro Señor. Dice con los obispos y diáconos, entonces esta es una señal de que había una estructura como en Hechos había empezado la iglesia, pues, ¿sí? Y era lo que Pablo iba a establecer ancianos a las iglesias, ¿sí? Debo comentarles que en esta iglesia Palabra Fiel también somos muy bendecidos por tener gente que trabaja, gente que sirve, ¿verdad? Que no hay alguien que dependa de lo que pase aquí, pues, económicamente para vivir, ¿verdad? Sino que estamos trabajando todos sin ningún interés en particular más que se dé a conocer la palabra de Dios. Eso es una bendición tremenda, tremenda. Dice el apunte, Pablo fundó la iglesia de Filipos en su segundo viaje misionero. Tiempo después, cuando estaba en la cárcel en Roma, escribió esta epístola a la iglesia de Filipos. Como se mencionó previamente, Pablo fue encarcelado en Roma y aparentemente Timoteo estaba visitándola durante el tiempo que se escribió esta carta. Pablo se refiere a ambos, él y Timoteo, como siervos de Jesucristo, siervos voluntarios de Jesús. Pablo tuvo un entendimiento maravilloso y fe en el amor de Dios que produjo gracia y misericordia hacia el hombre pecador, y esto causó en él un gran deseo de servir a Dios. Dice en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo siempre en sus cartas empezaba con este saludo, ¿no? Gracia y paz, recordándoles la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia? Esa es pregunta. Sí, estar en Cristo, la nueva posición que tenemos, cómo Dios nos sacó de donde estábamos, nos rescató del lodo cenagoso, nos rescató de las tinieblas, ¿sí? Que creíamos que podíamos cumplir los mandamientos, ¿verdad? La ley, nos da libertad, Juan 8:32, nos hace libres al momento que nos pone en otra posición, en lugares celestiales. Y este es un regalo que ya recibimos, sí o no, sí, ¿verdad? Pero que muchas veces no aceptamos. Lo aceptamos para justificación, somos hechos justos, pero también algo interesante que pasa en la iglesia, y es algo para analizar, es que a veces no aceptamos el regalo para el crecimiento, ¿sí? Y muchas veces este regalo que fue por gracia de ponernos en otra posición, en el momento en que pecamos, nos alejamos y ¿qué decimos? No somos dignos, ¿verdad? No somos dignos, o sea, no. Y preferimos dar un paso atrás y alejarnos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la iglesia, ¿sí? Alguien que dice, no, yo no soy digno, no, o sea, no, y empieza a aflorar la carne y empezamos a alejarnos y ya. Entonces aquí, querida iglesia, queridos hermanos, pongamos atención en esto, pues la obra ya la hizo Jesucristo, independientemente de cómo nos sintamos,
de que si nos sentimos merecedores o no, fue por gracia, es un regalo, ya lo hizo. ¿Sí? O al revés, que a veces pensamos que la iglesia no es digna de nosotros. También. Sí. Dice gracia y paz. Y aunque no lo crean, vamos a andar terminando con esto de la paz. La paz. ¿Se acuerdan cuál es la paz de Dios? Sobrepasa todo entendimiento. La ira de Dios se revela contra toda hombre que hace impiedad. ¿Cómo es? Romanos 1:18. Romanos 1:18. Malena, de memoria, sin ver. No te quedas, Malena. Leyéndolo. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela A ver, otra vez Malena, fuerte para... Vamos a ir en La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí. Entonces la ira de Dios, sinónimo de ira, enojo, ¿verdad? Sí, la ira de Dios, o sea, el enojo de Dios, ¿contra quién es? Ajá, y una vez que somos justificados por Dios, es Romanos 5:1. Esa es la paz. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, esa es la paz de Dios, ¿verdad? La paz que nos salva de la ira de Dios por haber practicado la impiedad, ¿verdad? Esa es la paz. Y es con la que Pablo siempre saludaba: gracia y paz a todos ustedes, a vosotros, de Jesucristo nuestro Padre, ¿sí? Y ya con eso vamos a terminar aquí en el curso. Hace distinción, le escribe la iglesia y Dios nuestro Padre, ¿sí? Dios nuestro Padre. ¿Dios es nuestro Padre, sí o no? Sí. ¿Es el Padre de todas las criaturas? No. Y es algo que muchas veces que nos es enseñado, es que Dios es Padre de todos, ¿verdad? No, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Bueno, no, ¿verdad? Los que han creído les da potestad de ser hijos de Dios. Amén. Porque no es de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, no porque alguien quiera, sino de Dios, ¿verdad? Y es la forma en que saluda de nuestro Padre. Tenemos un mismo Padre, somos hermanos, tenemos un hermano mayor que es el dueño, el Rey de Reyes, ¿verdad? Y somos juntamente con él coherederos de todas las riquezas en lugares celestiales, ¿no? Bueno, la próxima semana, si Dios nos da licencia, ya nos vamos a ir más rapidito. Pero es que hay un montón en Filipenses. Les animo a estar estudiando Filipenses, estar viendo la palabra, ¿verdad? Vamos a orar. ¿Puedes orar, Pato? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este domingo, por tu obra, por tu Hijo, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por este momento que podemos compartir tu palabra, por tus alabanzas, por lo que estamos aquí reunidos, Señor. Te pedimos por lo que no pudieron asistir, por lo que estamos enfermos, por lo que nos estamos recuperando de alguna enfermedad, que bueno, tú Dios la paz mantenga el amor en nuestros corazones. Te pedimos por la convivencia, por los alimentos que vamos a compartir en tu nombre, al terminar esta reunión. Y bueno, que esta semana tú sigas siendo el centro de nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, cuando podamos saludar con los hermanos, gracia y paz, pues
Gracia y paz. No, pues, gracia y paz. ¿Verdad? Es el saludo que les damos. Pues. Es muy importante porque la gracia de Dios es Jesucristo. La gracia de Jesucristo es el amor de los regalos en la cruz. Y entonces por eso, si no tenemos la cruz, nuestro ego cada vez va creciendo y vamos siendo, y no dejamos que el Espíritu se refresca. Por eso dice la palabra, es necesario que lo mengue para que crezca. Entonces, conociendo la cruz, nos olvidamos entonces de que la iglesia no me merece, o que yo merezco más reconocimiento en el altar, y sí. Es precisamente porque no entendemos cuál es el regalo del Dios querido. En la carta a los Filipenses los invitamos a estar leyéndola a los jóvenes y a todos los menos jóvenes. Es una carta a una iglesia madura, ¿sí? Que es lo que anhelamos, no solamente aquí en Palabra Fiel, sino en la iglesia, en toda la iglesia universal, ¿no? Y creo que Dios nos ha dado como iglesia local el mensaje para poder compartir con otras iglesias, ¿no? Entonces oramos, por eso está bien bonita, de mucha enseñanza, y hay que estar en la medida de lo posible leyéndola. Oscar.